Buenos días en este domingo. Hoy tenemos algo muy especial preparado para ustedes. Otro pastor, hermano, amigo que conozco de hace muchos años desde Costa Rica, el pastor Gustavo Corrales de la Iglesia Radicales en la costa pacífica en Playa Jacó. Entonces, les invito a que vean este mensaje y regresamos al final. Hola, ¿qué tal? Saludos, un servicio más de la Iglesia Maranata en español y vamos a estarlos acompañando con una linda adoración para todos ustedes, esperando que Dios esté aquí en medio de nosotros, confiamos en esa palabra y por supuesto traemos también una pequeña palabra para compartir con todos ustedes. Y está en el Salmo 15, 1, 2. Dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Creo que nuestra identidad, nuestros gustos, nuestras más ansiosas cosas en este mundo deberían de ir vinculadas completamente y sometidas a ese Padre que nos adoptó. Eso es lo que nosotros tenemos que entregarle a Dios, con tal de que nosotros consigamos esa gran santidad, esa gran integridad, de que por medio de la obediencia que nosotros tengamos, por medio de cada acto que nosotros hagamos en frente de Dios, vaya a traer más almas a Cristo, porque muchas personas van a ver eso y nosotros podamos estar en ese monte compartiendo con el Señor, donde el Señor tiene muchas cosas por iluminarnos, por entregarnos. Así que yo creo que como pueblo tenemos que hacer eso, pedir que el Señor pueda traer esa lluvia sobre nosotros de ese conocimiento, de esa sabiduría para saber ejecutarla y llevarla siempre a sus planes. Está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo.
gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. 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 Sanando, trayendo libertad, trayendo provisión, rescatándote, arrullándote, consolándote. Su gloria está aquí. Buenas, buenas. Hola a todos y a todas, hermanos y hermanas de la Iglesia Maranata. Les saluda Gustavo Corrales desde Playa Jacó, Costa Rica. Para mí es una bendición y un honor poder estar compartiendo con ustedes hoy. Y bueno, qué más que estar agradecido por compartir un poquito lo que Dios ha hecho, de lo que tanto Dios ha hecho en mi vida. Quiero agradecer al pastor Pablo por la invitación y desearles muchas bendiciones en todo lo que están gestando y haciendo para el reino de Dios en estos momentos tan difíciles. Bueno, para conocernos un poquito, o por lo menos para darme a conocer un poquito, contarles acerca de mi persona. Yo soy pastor asistente en la Iglesia Radical, donde el Señor, por sus bondades, por su compasión, por su gran amor, me ha permitido servirle en los últimos 12 años. Tengo aproximadamente 4 años de ser pastor asistente aquí y somos una iglesia que está conformada por más o menos entre 200 a 300 personas que nos reuníamos antes de la pandemia, eventualmente los domingos y entre semana. Estamos ubicados en el Pacífico Central de Costa Rica, en la meca del surf, y para mí eso es importante y se los voy a comentar más adelante por qué. Y bueno, estamos ubicados en una zona muy turística, en medio del bosque de transición, que es la unión entre el bosque de transición, el bosque lluvioso, tropical lluvioso, y el bosque tropical seco. Entonces, es un área muy bonita que si algún día tienen el gusto de visitarnos, pueden pues ver a Costa Rica, aprender a surfear y venir a adorar al Señor juntos aquí en esta iglesia. Nos llamamos Iglesia Radical porque tenemos nuestra fe arraigada, o sea, nuestro sistema radical, nuestras raíces, como dice Colosenses 2, 6 y 7, están arraigadas y sobreedificadas en Jesucristo, ¿verdad? Y en el pueblo que vivimos, tener un estilo de vida que ama a Dios, que ama a otros, donde se quiere ser discípulo y hacer discípulos de Jesucristo, es ir en contra de la corriente. Por ende, somos una iglesia radical. Por eso es el nombre. Bueno, soy casado. Mi esposa Andrea y yo tenemos 16 años de casados. Tenemos 20 años de conocernos. Tenemos 3 hijas. Ariam de 12 años, Galilea de 10 años y Abigail de 10 meses. Tenemos la bendición de tener 3 preciosas hijas. Mi esposa sirve en el ministerio también, en el ministerio de mujeres y en el de consejería.
Ella es recién graduada como psicóloga y pone sus conocimientos al servicio del Señor. No da terapias cristianas, pero da psicología como profesional, con un énfasis cristiano, y obviamente da consejerías en la iglesia. Y en la iglesia lo que damos no es terapia, sino es consejería bíblica, ¿cierto? Muy bien, esos somos nosotros. Yo quiero compartir con ustedes a través de mi testimonio 2 palabras importantísimas que han sido claves en mi vida y en lo que Dios ha hecho a lo largo de mi historia. Yo quisiera compartir mi historia, pero voy a tratar de resumir mi historia en 2 grandes eventos muy importantes que Dios ha hablado a mí directamente y que han marcado el camino para que yo pueda servir al Señor. Y bueno, soy nacido en San José, que es la capital de Costa Rica, que está más o menos a 2 horas y media de acá. Pero no puedo decirles que soy nativo de tal pueblo, porque a lo largo de mi niñez y mi adolescencia me pasé de casa y cambié de pueblo a cada rato. Puedo decirles que soy de Jacó, que es donde tengo ya casi 22 años de vivir, y es donde más tiempo he vivido en mi vida, y es donde el Señor me dio llamado, me dio esposa, me dio casa, me dio profesión. Y bueno, de niñez fueron tiempos difíciles, puesto que cada vez que hacía un sentido de pertenencia a algún lugar y creaba vínculos con la zona, con las personas, amigos, me metía a un equipo de fútbol, etc., rápidamente, por la inestabilidad que vivía mi familia, teníamos que mudarnos de casa y cambiar de pueblo y de barrio. Para que se hagan una idea, en mis 6 años de primaria, de escuela, tuve 5 escuelas diferentes. Entonces, siempre fui muy frustrado y enojado con Dios por eso. No entendía eso. Por otro lado, sí crecí en la iglesia. Tal vez usted dirá, con razón es pastor, si ya creció en la fe. Pues sí y pues no. Van a ver por qué. Crecí en la iglesia y conozco de la fe y conozco de Dios desde muy pequeño. Siempre fui muy competitivo, hasta para memorizar versículos. Me encantaba ser competitivo. Fui creciendo con principios cristianos, pero también con una gran confusión. En mi vida. Mi papá, que lo amo con todo mi corazón, él tenía vicios, tenía adicciones, él era el gestor de muchas de las ingratitudes que sufrimos o pasamos cuando yo estaba creciendo, porque tenía problemas no tratados y vicios que dominaban su vida. O sea, el pecado estaba teniendo la última palabra sobre quién era él y estaba afectando a nosotros. Entre las cosas que vivíamos, pudimos experimentar no solo los cambios de casas por inestabilidad económica, sino también a veces momentos difíciles donde tener que comer, cómo vestir, y abusos, maltratos, frustraciones. Entonces, era muy difícil entender, conocer al Dios que nos enseñaban en la iglesia. Cuando yo llegaba a la iglesia me encantaba porque todo cambiaba. Mi papá se transformaba cuando él lograba ir y acompañarnos. Él llevaba su Biblia grande, ¿verdad? Una Thompson grandísima, una Reina Valera también tenía, y se vestía bien. Mi mamá estaba feliz de ir. Llegábamos a la iglesia y la gente nos abrazaba, nos trataba con respeto, con amor, nos decían hermanos, ¿verdad? Yo nunca tuve hermanos, solo tengo hermanas, ¿verdad? Tengo 4 hermanas. Entonces cuando alguien varón me decía hermano, se sentía bonito. Pero
Dios para mí no duraba y se quedaba en la iglesia metido, porque después de salir de la iglesia todo cambiaba y llegábamos a la casa lo mismo de siempre. Entonces yo no entendía cómo era que Dios no me quería, cómo era que Dios no luchaba por mi papá, no defendía a mi mamá, y cómo era que Dios no venía a mi casa. Yo no entendía eso, por qué Dios se quedaba en la iglesia. Entonces, en cierta forma, en una época de niño, yo solo quería ir a la iglesia para estar con Dios. Pero después fui creciendo y me fui resintiendo con Él. Por eso mismo, porque Él no venía donde yo estaba. No podía, por decirlo así, pensar que Dios estaba conmigo cuando yo estaba viviendo esos momentos difíciles en mi vida. Bueno, fui creciendo y cuando ya fui adolescente empecé a entender un montón de cosas más. Claro, uno se despierta, empieza a ver otros vínculos, tras de que también fui mudándome de casa y conociendo otros grupos sociales y escalas sociales. Empecé a entender más la carencia y la necesidad de muchas cosas que habían en mi familia. Y empecé a resentirme más todavía. Pero yo amaba a mi papá. Y mi papá no era todo negativo. Él me enseñó muchísimas cosas y muchos valores. Lo negativo de mi papá era que estaba siendo dominado por vicios, por adicciones, por problemas no resueltos. Y no era una vida completamente rendida a los pies del Señor, y eso creó secuelas en nosotros. Aún así, yo detestaba eso. Detesté el momento que vi a mi papá pegarle a mi mamá, por ejemplo, yo con 6 años tratando de defenderla. Detesté encontrar drogas y descubrir que mi papá consumía drogas. Detesté verlo entrar ebrio después de una quincena donde le habían pagado y se había gastado su plata tomando con sus amigos. Detesté tener navidades inconstantes, por decirlo así, como niño. Una Navidad sí había un regalito y comida, otra Navidad no había nada. Y detesté no tener una casa y un pueblo de donde yo pudiera decir yo soy de aquí, ¿verdad? Y empecé a detestar muchas cosas y bueno, eso me hizo no querer estar en mi casa nunca. Yo no quería estar en mi casa. Mi mamá siempre la respeté. Ella quería que yo estudiara y que fuera a la iglesia. Por eso ella se esforzaba, aplanchaba, hacía un montón de cosas para poder sustentarnos también. Pero en el momento que yo llegaba a la casa yo quería salir de ahí. Entonces cumplía mis obligaciones para quedar bien ahí en la casa y me iba a explorar. Fui muy atlético, gracias a Dios pude drenar muchísimas energías en los deportes como el fútbol, el triatlón, la patineta, el surf. Hacía de todo un poquito en mi juventud, pero a la edad de los 16 años, pues la presión y a pesar de seguir constantemente yendo a la iglesia, la presión no la aguantaba porque yo estaba viviendo una mentira. Yo estaba tratando de ver que la vida en mi casa era normal, de que quería tapar, como dicen, el sol con un dedo, y lo que pasa es que me estaba creyendo mentiras que el diablo estaba metiendo en mi cabeza desde niño, como Dios no está con usted, Dios solo está en la iglesia. Y bueno, empecé a explorar cosas que no debía haber explorado. Empecé a vivir una vida que era mentira. Y bueno, la primera palabra clave de mi testimonio que quiero compartir con ustedes es verdad. Y esta palabra la saco de este pasaje, que fue un pasaje que escuché cuando tenía esos 16 años más o menos, antes de cumplir 17. El Señor me lleva de regreso a otro pueblo donde yo había vivido de niño, a una iglesia que yo había asistido de niño, porque tenía una tía que vivía por ahí cerca y simplemente yo ya me había salido de mi casa y entre los negocios que hacía a esa edad podía pagar un apartamento para vivir, y después ese día
por un fin de semana decidí irme para ese pueblo que se llama Coronado. Decidí visitar la sociedad de jóvenes, decidí. El Señor en su soberanía me guía ahí. Y había un pastor de jóvenes que yo conocí de niño y, perdón, y me llamó la atención toda una vida porque él manejaba trailers. Recuerdo que su apellido es Varela. Y el hermano Varela estaba predicando en el grupo de jóvenes con el mismo lenguaje coloquial de joven que yo tenía. Yo podía entender como nunca un mensaje que él me estaba diciendo. Él podía hablar con los dichos. Usted sabe que dependiendo del pueblo o el país donde vivamos hay formas de hablar y dichos. Él no habló vulgar ni grosero, pero hablaba, como decimos aquí, al chile, ¿verdad? Se dejaba de varas. O sea, no tenía pelos en la lengua, aunque no era irrespetuoso, pero hablaba como tenía que hablar. Entonces el mensaje entró y caló en mí. Y bueno, el pasaje que él explicó esa noche está en Primera de Juan 1, del 5 al 10, que se los voy a compartir. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. De este pasaje es que yo saco esa primera palabra clave en mi vida: verdad. La verdad es la consistencia entre lo que se dice y lo que es. No voy a entrar en detalles de las personas que creen que la verdad es relativa y que cada quien tiene su verdad, porque no es el punto. Pero la verdad es la consistencia entre lo que se dice y lo que es. Yo pensé toda una vida que yo era cristiano porque muchas veces de niño había levantado la mano y había hecho la oración de fe, ¿verdad? Yo pensaba que era un cristiano porque a los 12 años, más o menos, entre los 12 y 13 años, había seguido un librito o una serie de libritos y a modo de pasos, como un discipulado, y parte de lo que había que hacer era bautizarse, y me había bautizado, pero no estaba viviendo una vida que reflejaba a Cristo. Por ende, estaba haciendo quedar mal a Jesucristo y lo estaba viendo hacer a él como un mentiroso. Cuando entendí eso, yo levanté la mano para rendirme a los pies del Señor. Y recuerdo que un joven, alguien mayor que yo en ese momento, que también había conocido de niño, si no me equivoco, su nombre es Javier Vargas, él me llevó a otro cuarto a orar, ¿verdad? Para recibir al Señor en mi vida. Pero él me hizo una pregunta. Bueno, de hecho me hizo varias. Y él me dijo, más o menos así, él me preguntó: ¿por qué levantaste la mano? Y yo pensé en mis adentros, no debería estar feliz, no debería estar contento, no deberíamos orar y vámonos, ¿verdad? Eso es como pensaba. Yo empecé a creer que él no quería que yo aceptara a Cristo, porque me hizo esa pregunta y yo le dije, me hizo pensar, ¿verdad? Y al pensar yo le tuve que responder y yo le dije algo como, bueno, necesito a Cristo en mi vida porque no estoy viviendo una vida como un hijo de Dios verdadero. Porque toda una vida pensé que era un hijo de Dios, por simplemente haber crecido en la iglesia y conocer muchos versículos y cantar canciones a Él y tener la certeza de que Él existe, aunque estaba resentido con Él y
Y a pesar de que yo pensaba que él estaba solo en la iglesia. Entonces, él me hizo otra pregunta: ¿qué buscas resolver? ¿Qué estás resolviendo? Y yo le dije que quería resolver mi vida, que quería tener una vida honesta, una vida verdadera, que la vida que yo estaba teniendo no era verdadera. Y en ese momento pues yo empecé a llorar y empecé a orar al Señor, y fue cuando decidí rendirme a los pies de Cristo y decidí seguirle, obedecerle. Y mientras yo lloraba, yo sentía el abrazo del Señor que me decía: aquí estoy, y aquí he estado siempre. Siempre he estado contigo, siempre he estado con vos. Y el Señor ahí me reveló la segunda palabra importante, clave en mi vida, que es obediencia. Y Él me hablaba y Él me decía: solo tenés que ser obediente. Usted me conoce. Eso es lo que el Señor me reveló en ese momento. Y era mucho para entender al pie de la letra en ese momento, pero yo lo creí, y desde ese entonces el Señor fue el primero en mi vida. Yo salí de ahí con un sentimiento extraño dentro de mí. No era del todo alegría. Más bien, esa semana yo pasé como casi deprimido, lo cual me debatía dentro de mí del por qué me sentía tan raro si había tenido ese encuentro con Cristo. Yo debía sentirme feliz de que ahora tenía que vivir una vida de verdad. Lo que pasaba es que el proceso, mi condición ante Dios había cambiado, pero el proceso en mi humanidad estaba iniciando, y tenía que empezar a sanar un montón de cosas, tenía que empezar a cambiar mis hábitos. Y el humano pecador que hay en uno lucha a veces y se entristece por dejar de hacer las cosas que en algún momento fueron su refugio, aunque éstas te hacían daño. En algún momento el tomar, el ir de fiestas, el inclusive usar drogas o el hacer cosas con adrenalina pura que estaban mal, fueron mi refugio y me hacían sentir bien, importante. Siempre tuve esa búsqueda de pertenencia, y cuando la había encontrado tenía que renunciar a ella, pero para vivir la verdad. Cuando entendí esas cosas, pedí ayuda a mi mamá me aceptó en la casa otra vez y me ayudó a un proceso de sanidad, un proceso de restauración, al cual me sometí con obediencia absoluta. De ahí en adelante, el Señor me lleva en un proceso en el que yo pienso que tengo que renunciar a cosas que me gustan, como el surf, por ejemplo. Pero me va mostrando, e inclusive fue una de las herramientas, el surf, el deporte de surfear, de correr olas, que el Señor utilizó para traerme para Jacó. Como 2 años después de rendirme a los pies de Cristo, de ese evento, pues después de mentoría y consejería, Dios me trae para acá. Decido venirme a vivir a Jacó, a surfear y a trabajar. Y eventualmente así fue. En el transcurrir de los tiempos fui portándome lo mejor que podía. No puedo decir que fui un angelito. Empecé a buscar una iglesia y empecé a ser obediente. Empecé mi noviazgo con Andrea y después nos casamos. Después, para la honra y gloria de Dios, Iglesia Radical llegó a Jacó. Empezamos a congregarnos y poco a poco el Señor fue tocando mi corazón. En el 2010 pasó un evento importante en mi vida también.
En todos esos años de que me vine a vivir aquí, cuando en el 2010 yo ya tenía 10 años de vivir aquí, había sido competidor de surf, trabajaba como instructor de surf, como guía turístico, como instructor de kayaking, de snorkeling, trabajaba en turismo básicamente, pero siempre en el mar o en la montaña. Y ya había construido mi casa, tenía una esposa, pero resulta que no podía dormir bien. Era gerente de operaciones en un parque de aventura aquí y pensé que estaba con mucho trabajo y no podía dormir bien. Empecé a analizar mi vida y a estudiar a ver si era estrés, pero realmente no lo era. Descubrí que cuando empecé a hablarle al Señor y salía al balcón de mi casa en las noches desvelado y empezaba a hablar con Dios, a decirle, déjame dormir, encontraba el sueño. Y así fue un proceso de casi 1 año y 8 meses más o menos. En el 2010 me convocan para ser parte del panel de jueces del Mundial de Surf que se llevó a cabo en Perú. Y yo venía con ese debate de que tenía que servir más a Dios y que tenía que prepararme, porque muchas veces en mi juventud, cuando ponía un argumento del por qué yo me comportaba de cierta manera, mi argumento era porque Dios así lo manda, y cuando mis amigos me preguntaban que en qué parte de la Biblia encuentra eso, yo no lo encontraba, ¿verdad? Entonces siempre tenía esa espinita, y el Señor a través de aquí de la iglesia me iba empujando más que a servir, a prepararme. En ese mundial que fue en Perú, yo iba orando todo el viaje y yo le decía, Señor, muéstreme en este viaje que yo tengo que abandonar el surf, hábleme claro, yo tengo que dedicarme al Señor. Y bueno, en el viaje me fue muy bien profesionalmente hablando, como juez, trabajé súper bien, pero resulta que espiritualmente me tocó compartir el evangelio, dar consejerías, orar. Orábamos en el panel de jueces. Uno de los jefes de jueces, que es un señor que yo respeto mucho, es disque ateo, y siempre pedía que oráramos para ponernos en manos de Dios para trabajar. Compartí con los surfeadores cristianos de allá, etc. Cuando regresé, yo venía con un colocho mental porque no sabía qué había pasado. Yo pensaba que el surf no encajaba con la fe. Entonces, en vez de venirme a hablar con mi pastor, me fui a buscar una consejería donde alguien que no me conociera, porque a veces yo pensaba que en las iglesias apenas alguien dice que tiene ganas de servir o algo, lo agarran y le dicen, sí, haga esto, haga lo otro, y le sacan el jugo y lo queman, ¿verdad? Yo pensaba eso. Entonces, en cierta forma, tenía dudas de venir a hablar con el pastor. Cuando fui, expuse y ante estos consejeros que también eran como asesores empresariales cristianos, yo les expliqué todo lo que estaba pasando y ellos básicamente me dijeron, usted tiene un llamado y no puede negarse a él. Dios me dio la paz de renunciar a mi trabajo al día siguiente, tener que entrenar a alguien por 3 meses para que quedara en mi puesto. Eso fue como en octubre, y el 1 de enero ya yo no tenía trabajo, pero yo sabía que yo tenía que prepararme y seguir al Señor. El Señor me empezó a sostener a través del surf con diferentes eventos, y después en marzo llamé a mi pastor para hablar con él, porque él una vez me había dicho que si yo quería prepararme o servir, que él buscaba la manera de apoyarme. Cuando yo le conté a mi pastor, él vino a tomar café a la casa y él me preguntó, ¿cómo va el Canopy, ¿verdad? El lugar donde yo trabajaba. Y yo le dije, va muy bien, pero hace 6 meses que no trabajo ahí, básicamente. Hace 3 meses salí a trabajar de ahí, hace 6 meses renuncié. Y él me preguntó que por qué. Entonces yo le conté todo lo que yo había estado pasando, de que estaba desvelado ya casi por 2 años, lo que me pasó en Perú, y que por eso yo lo llamaba a él, porque él me había dicho que él quería apoyarme, y en ese momento mi pastor empezó a llorar mucho, y yo también, y yo no entendía por qué. En cierto momento estaba escéptico, y mi pastor, cuando se pudo calmar un poquito, emocionado, me dijo, Tavo, yo tengo 2 años de orar al Señor por usted y pedirle a Dios que no lo deje dormir si Él tiene algo para usted. Y más lloraba. Cuando mi esposa llegó y nos vio a los dos llorando, ella no entendía qué pasaba, pero fue un momento de confirmación de Dios en mi vida.
Y agradezco al pastor por orar por mí en esa manera. De ahí en adelante, él me preguntó qué quiere hacer. Y yo simplemente le dije, quiero ser obediente y quiero prepararme. Y ahí empezó un proceso de preparación. Hermanos, para ir cerrando, en cuanto a la obediencia no es fácil. El pasaje que me gusta utilizar para recalcar la obediencia, la fe, está en Juan 16:33, en el Evangelio de Juan. Y es el Señor Jesús resucitado hablando a los discípulos, diciéndole más o menos esto. En este mundo tendrán aflicciones, mas confiad, yo he vencido este mundo. En este mundo la van a ver fea, va a ser difícil, pero confíen, tengan fe, obedezcan, que ya Jesús venció este mundo. Nuestro fin último no está aquí en la tierra. Fuimos creados por Dios para adorarle, y nuestro fin último es adorarle por los siglos de los siglos, allá en la eternidad. Hermanos, ¿qué está teniendo usted o qué está dejando usted que tenga la última palabra sobre quién es usted, sobre qué es verdad en su vida? Yo lo invito a que usted analice si lo que usted está viviendo es una verdad conforme a la verdad de Cristo. ¿A quién está obedeciendo usted? ¿Está orando sin cesar? ¿Está proclamando el Evangelio? ¿Está cumpliendo los roles que Dios deja que cumplamos en la Biblia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre? Tenemos que ser obedientes y así podremos depender de Dios de verdad y vivir una vida de verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, la verdad, la consistencia entre lo que se dice y lo que es. Él es Dios y nos da vida, sentido, de destino, de pertenencia. Hoy vivo en una playa donde hay muchas personas que viven aquí, que no son de aquí, que han rodado inclusive por el mundo. Y hoy entendí por qué Dios de niño me preparó, haciéndome cambiar de casa y aprovechándose, por decirlo así, de mis desgracias para prepararme. Y Él me dijo y me confió: Gustavo, yo desde niño he estado con usted porque tengo un propósito para usted, y hoy vivo en Jacó, donde la gente lucha con sentido de pertenencia. Y yo entiendo de eso desde niño y puedo servirle a través de eso. Hermano, para un cristiano, una experiencia negativa es formativa. ¿Qué está formando el Señor en usted? Que sea la verdad y solo responda con obediencia. Les amo en el Señor y espero conocerles algún día, si no aquí, allá en el cielo, donde vamos a gozarnos con Él por el resto de la vida. Que Dios les bendiga mucho y estoy para servirles. Un abrazo a la distancia y prevalezcan en la verdad que es Cristo Jesús y obedézcanle. Un abrazo, que Dios los bendiga. Chao. Como decimos aquí, pura vida. Excelente palabra, Pastor Gustavo. Gracias por compartirla con nosotros. De nuevo, saludos a toda la iglesia Radicales en Jacó, en Playa, en Costa Rica. Saludos a tu familia, a tu esposa Andrea, a tus niños. Y nada más para volver un poquito al mensaje. Esa parte donde usted habla que el pastor estuvo rezando por usted por 2 años para que usted no pudiera dormir. Esa parte me impactó mucho, porque yo pienso que muchos creyentes estamos en ese proceso, rezando por ese milagro, rezando por esa persona que conocemos en nuestra familia o amigos, para que Dios no los deje quietos, para que no los deje dormir, para que el Espíritu Santo siga brindando eso que es lo que hace que una persona diga: realmente sí necesito un Salvador, sí necesito a Jesús. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. La otra semana tenemos otro invitado y muy pronto estaremos de vuelta con los mensajes regulares. Dios los bendiga, nos vemos la otra semana.